Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a hacer el videito explicativo sobre Rebelión en la Granja. Que quede claro que esto bajo ningún punto de vista es un análisis exhaustivo de la obra, es decir, no se agota acá la interpretación de esta obra, pero sí para que nosotros nos quede claro un poco cuál fue la intención del autor a la hora de escribir esta novela. Sí lo podemos hacer acá porque es bien claro el sentido político que tiene la novela en general. Entonces, tenemos a Rebelión en la Granja, esta novela que fue escrita en 1945, ¿sí? El autor se llamaba George Orwell, en realidad se llamaba Eric Arthur Blake, pero por unas cuestiones justamente de los escritos políticos que él estaba escribiendo, valga la redundancia, se cambia el nombre a George Orwell para que su familia no tenga ningún problema el día de mañana, ¿no? O por lo menos en ese tiempo que le tocaba vivir a él. Fíjate que nació en 1903, en lo que actualmente es la India, ¿sí? Nace en una de las regiones colonizadas por los ingleses, justamente, ¿no? Y muere en 1950 en Londres, ¿sí? Relativamente una persona joven. Joven para mí, vos me vas a decir, es un viejo. Para mí es joven, te lo juro. Bien, la novela tenemos dos géneros básicos, ¿sí? La sátira y la fábula. Y vos la fábula tal vez la conozcas, ¿sí? Es el género donde generalmente aparecen los animales, ¿te acordás? Generalmente los animales hablan. No es la única característica del género, pero bueno, ahí tenés una de las características. Y después la otra es que generalmente las fábulas tienen una enseñanza, ¿sí? Te dejan una enseñanza moral, ¿no? Bueno, en este caso la novela sí nos va a dejar una enseñanza, ¿sí? A partir de estos animales que hablan y que, bueno, tienen ciertas cuestiones políticas y etcétera, etcétera, ¿no? El otro género es la sátira, ¿sí? La sátira, bueno, lo tenés ahí escrito, básicamente lo que hace es una crítica a los vicios, ¿sí? Y a los excesos de todos los poderes en general, ¿sí? De todos los poderes, por eso nosotros lo que vamos a decir es que es una crítica al totalitarismo, ¿sí? Totalitarismo es aquel grupo de personas o aquella persona que tiene todo el poder, ¿sí? Poder en general, el poder con mayúscula, ¿sí? Poder económico, el poder en mayúscula. Fíjate que dice que este género, si bien es gracioso, pero vos me vas a decir, bueno, pero yo con Rebelión en la Granja no me reí porque no me pareció tan gracioso, lo cual te entiendo, perfecto, no pasa nada. Pero generalmente esta sátira lo que hace es ridiculizar a lo que se está parodiando, ¿sí? Al objeto que está parodiando, que en este caso es una cuestión política, que hay, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, este género busca ser gracioso, pero no es el fin, ¿sí? Ser gracioso en sí mismo, sino que en realidad es justamente pegarle un palo de lo que se está riendo. Rebelión en la Granja es un texto, como decíamos, es un texto satírico. ¿Un texto satírico con respecto a qué? Bueno, justamente a la Rusia marxista comunista, ¿sí? Este gobierno ruso, esta Rusia marxista, se desarrolló entre 1917 y 1991, ¿sí? Con la caída del régimen. Esto quiero que quede claro porque evidentemente este gobierno marxista comunista no dio resultado, ¿sí? Fíjate que estuvo bastante tiempo en el poder, pero no dio resultado, porque si no hasta el día de hoy la Rusia sería comunista, ¿sí? Pensaba que 1991 más o menos ya van 40 años desde que cayó el muro, ¿sí? Y no se volvió, Rusia no volvió a ese gobierno. Por eso decíamos antes que generalmente lo que va a criticar es los gobiernos totalitarios en general, ¿sí? Las empresas que buscan acaparar todo el dinero, ¿sí? Por ejemplo, ahora que está con el tema del coronavirus, suponete que haya una empresa farmacológica, ¿no? Que vende una vacuna que quiere ser la única y la cobra a precios excesivos, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es una especie de totalitarismo,
económico, ¿sí? No político. Bien, ¿qué es el marxismo-comunismo? Mirá, te lo voy a explicar muy fácil, primero porque no es mi rama, no soy filósofo, no soy historiador, soy un profe de lengua, que más o menos para poder entender qué critica la novela, tuve que leer esto. Así que si tenés algún profe de filosofía o tenés algún profe de historia con el que quieras profundizar un poquito más el concepto, anda y pregúntale, no hay ningún problema. Entonces, el marxismo lo que plantea es un filósofo que se llama Karl Marx, ¿sí? Que nació en 1918 y murió en 1883. ¿Sí? Lo que plantea es que a lo largo de toda la historia del hombre, hay dos clases básicas. Puede haber más en el medio, dijimos que es una simplificación. Hay dos clases básicas. La primera es lo que sería la clase burguesa, ¿sí? Que serían los ricos, ¿sí? Los ricos, los que tienen el poder, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego la clase baja sería el proletariado, ¿sí? Pero el proletariado no es solamente los hombres, sino que tiene que ver los hombres, las máquinas, es decir, el obrero y aquella herramienta o aquel elemento que utiliza para trabajar. Por ejemplo, el obrero y la pala, el obrero y la soldadora, el obrero y la máquina que ensambla el auto, digo. Todo eso es el proletario, ¿sí? Bien, permanentemente hay luchas entre los dos, ¿sí? A ver si te suena esto, ¿sí? Los ricos oprimen a los pobres, al proletariado, que es el sector oprimido. ¿No? ¿No te suena muy actual todas estas palabras? Bueno, vienen de hace 2 siglos atrás, ¿sí? 2 siglos atrás. Bien. ¿Se puede cambiar esto, dice Marx? Sí, a través de la revolución, ¿sí? Entonces, permanentemente, bueno, después vamos a verlo, permanentemente Marx plantea, bueno, tiene que haber una revolución para que cambien todas estas cuestiones, ¿no? Para que los ricos, más que nada para que los pobres puedan acceder al lugar de ricos y todos poder tener lo mismo, ¿sí? Fíjate, un pequeño orden cronológico. En febrero de 1917 se produce la revolución contra el zar Nicolás II, ¿sí? ¿Qué es esto del zar? Es como una especie de rey, ¿sí? Salvando algunas distancias, es como un rey, ¿sí? Entonces, este rey de Rusia, es súper interesante este periodo, porque de acá sale la historia de la princesa Anastasia, por ejemplo, si viste las películas de Disney, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la princesa Anastasia sale de acá. Entonces, en 1917 se produce esta revolución, ¿sí? En febrero. ¿Por qué es importante febrero? Porque en octubre de 1917 se produce la segunda revolución, ¿sí? Contra el gobierno establecido provisorio. En febrero hacen un gobierno provisorio, ¿sí? Y en octubre hacen una segunda revolución contra ese gobierno provisorio que eran ellos mismos. O sea, se hacen una revolución a sí mismos. Entonces, esta segunda revolución, ¿sí? De la mano de dos personajes súper importantes que son Lenin y Trotsky, ¿sí? Ahí te los pongo, después vos si querés investigar un poquito más sobre ellos, ¿sí? Puedes hacerlo. Estos dos tomados de la mano es una manera de decir, ¿no? Estos dos personajes producen esta revolución, ¿sí? Luego Lenin muere, ¿sí? Trotsky se termina yendo por distintas cuestiones y aparece un personaje súper particular que es Stalin, ¿sí? ¿Qué es Stalin? ¿Por qué digo esto? ¿Te acordás que en la novela hay básicamente el cerdo mayor, ¿sí? Que el cerdo mayor tal vez representaría a Lenin, ¿sí? Con todas esas ideas súper innovadoras. Está Bola de Nieve o Snowball, que representaría a Trotsky, ¿sí? Y está el cerdo Napoleón, que representaría justamente a Stalin, porque lo que hace Stalin es, primero, perseguir a Trotsky, ¿sí? Lo persigue a muerte prácticamente, si lo agarra lo mata. Mandó a la gente, a los soldados, a las personas a perseguirlo. Trotsky se va.
toda la culpa de lo que pasaba en ese gobierno, en ese lugar, era culpa de Trotsky. No eran ningunos super amigos ellos, no eran personas que nosotros sean dignas de alabanza ni nada por el estilo. Pero digo, ellos que conformaron la revolución, luego se terminan persiguiendo unos a otros, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la historia de la novela justamente se condice con la historia de Rusia, ¿sí? Por eso digo, era importante hacer esta aclaración. Y esta aparece la purga del partido en 1934, ¿y a qué te suena? ¿Sí? Esta purga del partido justamente es la matanza de cuando aparece la matanza de las gallinas, etcétera, etcétera, que todos aquellos que las gallinas decían que Snowball la había... Bueno, eso que parece un cuentito, que parece una historia de animales, en realidad pasó de verdad. Todos los que no estaban de acuerdo con las ideas de Stalin terminaban siendo fusilados, tal cual. Lenin y Trotsky arman asambleas barriales, como pues, pasó hasta hace 10, 15 años atrás, armaron asambleas barriales, etcétera, etcétera, para tener ciertas cuestiones, decidir ciertas cuestiones, y Stalin cuando asume, que eran todos conocidos, o sea, se conocían entre ellos, tenían todos más o menos las mismas ideas. Cuando Stalin sube, lo que hace es unificar el poder. Chao, ya no hay asambleas barriales, sino que está él solo en el poder, él solo. Y por eso todos aquellos que no piensan igual que Stalin deben morir. Mira, importante. En 1991 entonces cae el comunismo, ¿sí? Bien, una cuestión súper importante con respecto a la novela, digo, esto recordá, ¿no? La cuestión de la historia, los géneros, habíamos dicho los géneros que intervienen en la novela, la cuestión de la histórica, la cuestión política, si querés filosófica, esta cuestión del marxismo, y ahora vamos a los personajes, ¿sí? que interpretan a estos actores de la realidad rusa, ¿no? De aquella época, ¿sí? Fíjate, los cerdos están representados por los políticos, ¿sí? El caballo representa al proletariado, justamente al trabajador, pero al trabajador que no piensa. Porque estos gobiernos totalitarios, estos gobiernos lo que quieren que justamente cada día la gente no piense y acepte lo que el gobierno tenga para darles o para decirles, ¿sí? Es muy peligroso esto, muy peligroso confiar en lo que dice una sola persona, ¿no? Fíjate, ovejas. Las ovejas son los que son adictos al partido. Las ovejas vos ibas, ellas no tenían ningún argumento válido porque no sabían defenderse, pero lo único que sabían decir era 4 patas bueno, 2 patas malo. Punto. Ya está. La discusión se terminaba con... y cada vez que alguno quería presentar algún argumento, gritaban más. ¿Sí? El cuervo representa la religión. Hay algo que no dijimos. El marxismo se basa en lo material, en todo lo que podemos ver y tocar y obtener, ¿sí? Entonces, si el marxismo se basa en lo material, en lo que puede ofrecerle justamente el Estado con mayúscula, ¿sí? Lo que puede ofrecerle el Estado con mayúscula a las personas, cosas que pueden ver y tocar, dinero, asistencia, etcétera, etcétera. Si en esta realidad material yo introduzco algo que es justamente extramaterial, ¿sí? que va más allá de lo que puedo ver y tocar, entonces estoy metiendo algo que le puede dar una esperanza a las personas, ¿sí? Por eso el cuervo está representado como la religión y también que tiene que ver con la cuestión de que era súper amigo del señor Jones, que el señor Jones representa a la Rusia zarista, ¿sí? ¿Te acordás? El zar Nicolás, bueno, justamente el señor Jones representa eso, ¿sí? Entonces, como que la religión y el gobierno iban de la mano para engañar a la gente, pero lo que dice el marxismo es que viene justamente a demostrarnos todo lo contrario, niega una realidad espiritual, ¿sí? Niega todo lo que tiene que ver con lo que es más allá de lo que nosotros podemos ver, que lo que
hay gente que, como nosotros, creemos que Dios existe, etcétera, etcétera. Y el burro, que es un personaje súper importante, representa a los intelectuales. Pero los intelectuales son aquellos filósofos, escritores, que ven la realidad, tratan de escribirla de alguna manera para que la gente se pueda dar cuenta, piensan cómo poder solucionar los problemas de su época, etcétera, etcétera, o darle un marco teórico, un marco intelectual de pensamiento a lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero más que nada, el burro representa el mismo Orwell, que es muy escéptico, ¿no? Muy escéptico, es decir, que no creen mucho. Para ir finalizando, lo último importante acá es cómo se trabaja con el lenguaje. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Cómo se trabaja con el lenguaje? El lenguaje es un instrumento de manipulación, es decir, a través de las palabras, y esto no tiene que ver con hipnosis, no tiene que ver con una cuestión mágica, ¿sí? Sino que tiene que ver tal cual con las palabras como las usamos nosotros, ¿sí? La mentira pura y descarada. La mentira, o sea, algo que después tal vez por fiaca vos no lo vas a ir a ver si es así, a cotejar, ¿sí? Si es cierto o no. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de gobierno trabaja con este nivel de las palabras, ¿sí? Fíjate, la degradación de los siete mandamientos, ¿sí? No voy a hacer spoiler, si la leíste la novela ya sabés de lo que te estoy hablando, ¿no? La degradación de los 7 mandamientos, ¿sí? El cambio del himno, fíjate, de animales de Inglaterra, bla, 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 qué sé yo, a la segunda versión que es menos combativa, ¿no? Justamente, ¿para qué? Para no darle esperanzas a los animales, para tratar de que sean adictos al gobierno, ¿no? Complicado. Fíjate a Chillón, Chillón está todo el tiempo... Chillón, cuando no tiene mucho argumento para decir, dice, no quieren que volvamos a lo de antes, ¿no? Se acuerdan lo de antes, ¿no? Todo el argumento que tenía Chillón, ¿sí? Y fíjate que Chillón siempre justifica que lo que necesitan los cerdos es lo mejor para todos, ¿sí? Desapareció la leche, desapareció las manzanas, lo necesitan los cerdos, ¿que no lo pueden comer todos los animales? Otra cosa acá que quiero que quede claro porque a veces se confunden, ¿no? Snowball, cuando bola de nieve, cuando se va corriendo, que justamente fue echado por Stalin, cuando se va corriendo, no vuelve a la granja. Pero ¿qué pasa? A este gobierno le servía que Snowball funcionara como chivo expiatorio. ¿Qué significa? Hay alguien que siempre tiene la culpa, ¿sí? Y es típico de estos gobiernos, inventar un enemigo, tal cual, inventar un enemigo. ¿Para qué? Para echarle la culpa de todo lo que pasa, ¿sí? ¿El gobierno se equivoca? No importa, es porque la presión de este enemigo hace que ponga el pie en el palito y se caiga, ¿no? Pero a veces el enemigo es inventado, no existe. Todos los animales son iguales, pero ¿no? Es el último mandamiento, cuando prácticamente los tachan a todos, dice, fíjate el lenguaje, ¿no? Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Cómo más iguales? ¿Existe el más iguales? ¿Existe algo más igual que otro? No. Si son todos iguales, no hay alguno más igual. ¿Se entiende? Lo último, y me quedo con estas dos reflexiones con respecto a la novela, ¿no? Lo que el texto critica con dureza es la corrupción ideológica, la acumulación del poder, los excesos. El abuso de poder, la manipulación de los ciudadanos y la mentira construida desde el Estado siguen siendo problemas que exceden el contexto estalinista, ¿sí? A veces la literatura parece graciosa o la literatura parece un cuentito, capaz que vos leíste Rebelión en la Granja y dijiste, mirá, es una historia de animales, bueno, puede ser que esté buena, puede ser que no, qué sé yo, pero en realidad detrás de esa novela había otra cuestión que era mucho más importante que contarte la historia de un cuentito de una granja de animales, sino que estaba justamente la crítica a este sistema de gobierno. Bueno, hasta acá el videito, espero que les haya gustado, un beso grande y
nos estaremos viendo. Hasta luego.